Nunca olvidaré ese olor. Una mezcla de perfume caro y sudor. El tipo de aroma que solo se percibe cuando entras a una habitación de hotel donde dos personas han estado follando durante horas. Yo estaba allí, en la puerta de la habitación 214 del Hotel Príncipe Felipe, en Murcia. Un hotel al que yo jamás habría ido, si no fuera porque Clara, mi esposa, había olvidado que compartimos cuenta en Booking. No estaba allí por casualidad. Ella creía que yo estaba en una reunión en Alicante. Y técnicamente lo estaba. Pero decidí cancelarla cuando vi la reserva en su correo electrónico. El nombre usado era el suyo, pero con un correo secundario, de esos que uno crea para que nadie lo asocie. Solo que se le olvidó cerrar sesión en nuestro portátil común. Pedí una habitación en el mismo hotel, 2 plantas más arriba. Aguardé toda la tarde. Luego bajé y esperé en el pasillo, mirando la puerta 214. La vi salir para buscar hielo. Llevaba el vestido azul que siempre decía que era solo para ocasiones especiales. No me vio. Yo llevaba gorra, mascarilla, aún útiles en España según donde estés, y una chaqueta que no suelo usar. Me hice pasar por huésped cualquiera. Entró de nuevo tras un par de minutos. A los 5 minutos toqué la puerta. Un silencio incómodo. Luego unos pasos. La puerta se entreabrió y ahí estaba él. No ella. Un tipo de unos 30 y pocos, sin camiseta, con el cinturón mal abrochado. Ojos confundidos. Ni idea de quién era yo. ¿Quién coño eres tú?, preguntó él, frunciendo el ceño. ¿Clara está? Dile que su marido vino a devolverle su dignidad. La cara que puso, no tiene precio. Cerró la puerta de golpe. Y entonces supe que no necesitaba ver más. La confirmación ya no era necesaria. Solo quería saber hasta qué punto había llegado la farsa. No lloré. No grité. Me fui al bar del hotel y pedí un vermut doble. Así empezó todo. Me quedé en el bar del hotel durante casi 1 hora. No pedí más que ese vermut y ni siquiera lo terminé. No tenía hambre, no tenía sed, no sentía nada. Era como estar flotando en una sala llena de gente sin escuchar un solo sonido. En mi cabeza solo repetía la escena de la puerta abriéndose, el tipo sin camiseta, y el momento en que él entendió perfectamente quién era yo. No necesitaba ver a Clara dentro para saber lo que estaba ocurriendo ahí. El tipo no preguntó quién, preguntó qué. No me preguntó si era del hotel, si venía por mantenimiento o si me había equivocado de habitación. Me preguntó qué hacía allí. Eso lo decía todo. Esperé en la recepción hasta que ella bajó. Eran casi las 9. Iba con prisa, mirando el móvil, sin saber que yo estaba a 10 metros, sentado en uno de los sillones. Vestía distinto, llevaba un abrigo largo, sin maquillaje, y el pelo recogido como si eso pudiera borrar las últimas horas de su vida. Caminó hacia la salida, pidió un taxi desde el mismo vestíbulo, y se quedó esperando en la acera. Me levanté despacio, caminé detrás de ella y pasé a su lado sin que me reconociera. Subió al coche y desapareció. Yo no la seguí. Ya no tenía sentido. Solo volví a mi habitación, tomé mi mochila, y salí por la puerta trasera para no cruzarme con nadie. Ni siquiera pagué la última noche, ya estaba todo prepagado. Volví a casa esa misma noche. Conduje de madrugada, con la radio apagada y el móvil en silencio. No quería saber nada del mundo, no quería hablar con nadie. Cuando llegué, eran casi las 2 de la mañana. El piso estaba como lo dejamos. Las luces apagadas, todo en orden, el olor de siempre. Lo primero que hice fue ir al baño y lavarme la cara. Me miré al espejo durante un rato largo. Parecía cansado, más viejo que hace solo 24 horas.
Intenté recordar la última vez que Clara y yo tuvimos una conversación de verdad. No una sobre facturas o cenas o cosas del trabajo. Una conversación real. No lo recordé. Al día siguiente, ella volvió a casa a la hora de siempre, como si nada. Llevaba una bolsa del Mercadona y traía unas empanadillas que solía comprar para las cenas rápidas. Me vio en la cocina y se sorprendió un poco, pero se recompuso rápido. Pensé que volvías esta noche, dijo mientras dejaba las bolsas en la encimera. Me adelantaron la reunión, respondí sin mirarla. Ella sintió, sacó las cosas y empezó a guardarlas. No preguntó más. Yo tampoco. Ese día apenas hablamos. Dormimos en la misma cama, espalda contra espalda, como dos extraños. Por la mañana se duchó antes que yo, preparó su café, salió por la puerta y me lanzó un beso al aire. El mismo gesto de siempre, pero sin peso, sin intención. Yo me quedé sentado en el sofá, con el portátil encendido, sin hacer nada. Me sentía como un actor interpretando su propia vida sin saber qué líneas tenía que decir. Durante los días siguientes observé. Me comporté como si todo siguiera igual, pero no dejé pasar un solo detalle. Las horas en que llegaba, el tono con el que hablaba, las palabras que evitaba. Se volvió cuidadosa, más presente. Se reía más, como si tratara de compensar algo. Cocinaba con más ganas, me abrazaba por la espalda, y hasta me propuso ir al cine, algo que no hacía desde hacía meses. Pero yo ya no estaba allí. Yo solo quería entender por qué. No cómo, ni cuándo. El por qué. ¿Qué la llevó a hacerlo? ¿Qué le faltaba, qué buscaba, qué esperaba encontrar en la habitación de ese hotel? El viernes por la noche, después de cenar, encendí la televisión sin volumen. Ella se sentó a mi lado, con las piernas sobre el sofá y una manta cubriéndole los pies. Me miró varias veces, como esperando que dijera algo, pero yo no abrí la boca. Después de un rato, se acercó más y apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No contesté. Solo la miré. Ella aguantó la mirada unos segundos, luego desvió los ojos hacia el suelo. Te noto raro, insistió. ¿Te acostaste con él en la habitación 214 o fue solo una charla? Solté, sin levantar la voz, sin dramatismo, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Se quedó helada. La sangre se le fue de la cara. Se incorporó, abrió la boca, la cerró, y volvió a intentarlo. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz temblaba. Claro que sabes. Solo quiero saber si fue una vez o si lleváis tiempo. No. No es lo que piensas. Entonces dime qué pienso. No contestó. Se levantó del sofá, fue hasta la cocina, y se apoyó contra la nevera. Yo me quedé sentado, esperando. No pensaba gritar, no quería escándalos. Solo quería la verdad, sin adornos. No era algo serio, dijo al fin, mirando al suelo, fue solo una vez. No sé por qué lo hice. No sé. ¿Una vez? Asintió. ¿Y justo reservaste un hotel con desayuno incluido por una vez? No dijo nada más. Solo se llevó las manos a la cara. Y en ese momento supe que no había marcha atrás. No me moví del sofá. Escuchaba su respiración entrecortada desde la cocina. Podía imaginar sus lágrimas, pero no me afectaban como pensaba. Antes, verla llorar me removía todo por dentro, me preocupaba, me hacía acercarme. Pero ahora era distinto. No sentía compasión, solo una especie de curiosidad seca, como quien ve una escena ajena desde la calle. Estaba esperando algo que nunca llegó, alguna explicación que tuviera sentido, pero lo único que hacía era llorar y balbucear frases inconexas sin ninguna coherencia. Se estaba desmoronando, pero no por remordimiento,
sino porque la había pillado, y eso era lo que más me jodía. No era culpa lo que veía, era miedo. Miedo a lo que podía pasar ahora que yo sabía todo. Me levanté despacio, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Caminé hasta la cocina y me apoyé en la pared, a 1 metro de ella. No dije nada. Ella bajó las manos de la cara y me miró como si no supiera quién era. ¿Quién es él? Pregunté sin emoción, simplemente para llenar el silencio. No importa, respondió bajito, sin convicción. Claro que importa. Si no importa, entonces dime su nombre. No sé, se llama Iván, trabaja en la empresa de diseño de la esquina, vino una vez a casa, cuando hicimos la reforma del baño, no lo conoces. ¿Cuánto tiempo? Solo fue esa vez. Te lo juro. Y tú reservas un hotel en Murcia con desayuno para una única vez. Suena lógico. Bajó la mirada y no dijo nada. Sabía que la mentira ya no servía. Se quedó allí, quieta, como si no tuviera escapatoria. Esa postura pasiva, de víctima atrapada, me daba asco. No por el hecho en sí, sino porque después de joderme así, todavía esperaba que yo fuera el que le hiciera el trabajo emocional. Que la abrazara, que le dijera que todo estaría bien, que fuéramos a terapia, que reconstruyéramos lo nuestro como si fuera un mueble de IKEA. Pero yo no iba a hacer nada de eso. No estás arrepentida. Solo tienes miedo, dije sin moverme. Si no te hubiera pillado, estarías planeando la próxima cita. Eso no es verdad. Gritó, no sabes cómo me siento. No. Pero sí sé lo que hiciste. Y eso es lo único que me interesa. Fue un error, soltó, como si esa frase tuviera algún poder mágico. Sí, claro. Igual que equivocarse de salida en una rotonda. Ella me miró como si hubiera dicho algo cruel. Pero ya no me importaba. No me importaba su cara, sus lágrimas, su voz. Todo lo que fue alguna vez importante para mí ahora solo era parte de una rutina que ya no me pertenecía. Tomé el móvil de la encimera, marqué el número del hotel y pregunté por el nombre con el que se había hecho la reserva. No necesitaba pruebas, ya la tenía a ella confesando, pero quería verla romperse un poco más. Sí, todo está confirmado, habitación doble, 214, viernes a sábado, 2 personas, nombre, Clara Márquez, me respondió la recepcionista con amabilidad. Colgué sin decir más. Eso de una sola vez se ve que lo tenían bien planificado, dije mientras dejaba el móvil sobre la mesa. Te juro que no sé por qué lo hice, murmuró. Me sentía vacía, me sentía desconectada, tú ya no eras el mismo, siempre estabas ocupado, distante, pensé que ya no te importaba. Y tu solución fue follarte a un desconocido. No fue así, no fue solo eso. ¿Y qué fue entonces? No respondió. Se quedó mirando la pared, buscando alguna salida lógica que no existía. Cada segundo que pasaba hacía más evidente que no había nada que salvar. Ni siquiera me sentía traicionado, me sentía defraudado por mí mismo por no haberlo visto antes, por no haber hecho nada cuando las señales estaban ahí. No es que ella fuera buena ocultándolo, es que yo no quería mirar. ¿Lo vas a volver a ver? Pregunté. No, respondió rápido, casi con miedo. ¿Y si te lo propusiera? Se quedó callada. Esa pausa fue la respuesta más clara que me podía dar. Si él la llamaba, si le ofrecía otra cita, ella iría. Quizá con culpa, quizá con dudas, pero iría. Y eso me decía todo lo que necesitaba saber. Quiero que te vayas esta noche, dije tranquilo, sin levantar la voz. No me importa a dónde. Pero no vas a dormir aquí. ¿Estás echándome? No. Estoy devolviéndote tu libertad. Esa que buscaste en una habitación de hotel. Javi, por favor, no tomes decisiones en caliente.
Clara, no estoy caliente. Estoy congelado. Ella intentó acercarse, pero levanté la mano. No para pegarla, no para asustarla, simplemente como un gesto de hasta aquí. Lo entendió. Dio un paso atrás y se quedó allí, temblando, sin saber qué hacer. Tienes hasta las 10, dije mientras salía del salón. Me fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré. No grité. Solo respiré hondo y dejé que el silencio llenara la habitación. Pensaba en todo lo que venía después. En la conversación con mi madre, con mis amigos, en el papeleo, en cómo iba a dividir todo. Pero también pensaba en algo que no podía quitarme de la cabeza, que Clara, la misma que hace 5 años me juró que no podría vivir sin mí, había encontrado a alguien con quien sí podía hacerlo por una noche. A las 9:30 en punto bajó con una mochila pequeña y su bolso de siempre. No me miró al pasar por el pasillo. La escuché abrir la puerta sin hacer ruido, como si eso suavizara el momento. Cerró despacio, sin portazo, sin dramatismo. Yo seguía en la habitación, sentado en la cama, esperando escuchar ese clic del picaporte para saber que se había ido. Cuando por fin lo escuché, me levanté, salí al salón y me senté frente al ordenador. No era una escena de venganza de película ni tenía un plan maestro en mente, pero no iba a dejar que todo esto quedara en un simple error humano. Clara había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y yo no era de los que se quedaban de brazos cruzados mientras le escupían en la cara. Lo primero fue buscar su correo secundario. El mismo con el que había reservado el hotel. Lo encontré en el historial del navegador. No tenía contraseña guardada, pero la memoria del navegador completó los primeros caracteres. Probé con la combinación que usaba en otros sitios, y entré. Allí estaban sus mensajes con él, con Iván. No hacía falta ser detective para ver que no era un desliz de una noche. Tenían una rutina. Hablaban casi a diario. Se mandaban audios, se compartían memes estúpidos, y planeaban encuentros con una naturalidad que daba asco. Descargué todo. Conversaciones, fotos, audios. Hice capturas y lo guardé todo en una carpeta con fecha y hora. No por sadismo. Por protección. Si ella quería ponerse legal, yo ya tenía un respaldo para demostrar quién había tirado todo por la borda. Después llamé a Víctor, mi amigo de toda la vida. Nunca me metía en sus problemas de pareja y él jamás preguntaba por los míos, pero esta vez necesitaba algo más que una charla. Víctor es informático y tiene un estudio pequeño de sonido donde hace locuciones para anuncios. Le pedí si podía ayudarme a editar unos audios y empaquetar todo en un formato limpio. No me hizo preguntas, solo me dijo que pasara por su casa a las 11. Cuando llegué, le di una memoria USB con todo. Me miró, y por la expresión en mi cara supo que no era ninguna tontería. Se sentó frente al ordenador y empezó a trabajar en silencio mientras yo me quedaba en el sofá, viendo el ventilador girar. Tardó casi 2 horas en organizarlo todo. Le puso título a los archivos, separó las conversaciones por fecha y eliminó los silencios innecesarios en los audios. Me lo entregó en una carpeta con contraseña y me dijo que tenía otra copia en caso de que se perdiera. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó al fin. Todavía no lo sé, le respondí sin pensarlo demasiado, pero no voy a quedarme quieto viendo cómo se va como si nada. Volví a casa con esa carpeta como si fuera una herramienta. No era venganza por venganza. Era poner las piezas sobre la mesa y tomar decisiones claras. No iba a subir nada a redes, no iba a mandar nada a su trabajo, no era ese tipo de persona. Pero sí tenía algo mejor. Clara tenía una imagen, una reputación muy cuidada, especialmente con su familia. Siempre era la hija perfecta, la sobrina modelo, la amiga confiable. Esa imagen se iba a romper y no necesitaba hacer escándalos públicos para lograrlo.
Solo iba a mostrarle a las personas adecuadas quién era realmente. La primera en recibir todo fue su madre. Le envié un correo desde una cuenta nueva, con un mensaje corto y claro: sé que Clara siempre ha sido muy buena mintiendo. Pensé que, por una vez, te gustaría saber la verdad. Adjunté un PDF con extractos de las conversaciones, fechas, detalles y una pequeña carta mía explicando la situación sin dramatismos. Solo hechos. No esperaba respuesta. No la necesitaba. Después mandé otro a su hermana, que vivía en Zaragoza, y con quien Clara siempre había tenido esa competencia silenciosa de quien tiene la vida más ordenada. Esa misma tarde, después de comer algo rápido y revisar de nuevo cada archivo, me dirigí a su trabajo. No iba a montar una escena, pero sí a dejar claro que no quería volver a verla en casa. Hablé con el portero, le dije que necesitaba entregarle algo personal y confidencial. Esperé en la entrada del edificio. Ella bajó después de 15 minutos, sin maquillar, con ojeras evidentes y el gesto tenso. Me miró como si no creyera que yo tuviera el descaro de ir hasta allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con ese tono bajo que usaba cuando no quería que nadie alrededor se enterara de su vida real. Vengo a darte esto, dije mientras le pasaba un sobre cerrado. Es toda la evidencia. Ya lo he mandado a tu madre y a tu hermana. No pienso publicarlo ni arruinarte la carrera, pero quiero que sepas que si intentas ensuciar mi nombre o presentarte como víctima, no me voy a quedar callado. ¿Estás loco?, dijo mientras abría el sobre con manos temblorosas. Estoy tranquilo. Más de lo que esperabas. No tienes derecho a hacer esto. Es nuestra vida privada. Ya no es nuestra. Tú la hiciste pública en una cama que no era la nuestra. No me respondió. Solo se quedó allí, parada, como si esperara que cambiara de idea. Como si le costara aceptar que yo no iba a rogarle, que no iba a pedirle explicaciones eternamente. Di media vuelta y me fui. No dijo nada más. Volví a casa y me senté en el sofá con una cerveza. No sentía alivio. No sentía justicia. Pero sí tenía algo que ella no esperaba: control. Ya no era el tipo que se quedaba esperando en casa con la cena hecha. Ahora era el tipo que, cuando lo traicionaban, respondía sin hacer ruido, pero con contundencia. Pasaron 3 días sin que supiera nada de Clara. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una reacción a lo que le entregué frente a su oficina. Supuse que estaba digiriendo las consecuencias, o intentando minimizar el daño en su círculo familiar, o simplemente esperando a que yo me calmara para poder aparecer con una versión reciclada de los hechos. No me importaba. No tenía prisa. Pero el cuarto día, a las 8 en punto de la noche, apareció en la puerta. Llevaba la misma mochila con la que se había ido, el rostro más delgado, el gesto apagado. No hizo falta que dijera nada, yo ya sabía a qué venía. Abrí la puerta, la dejé entrar, y nos sentamos uno frente al otro en el comedor. Ninguno de los dos tocó nada. No había comida servida, no había música, no había televisión. Solo 2 personas sentadas que habían sido pareja durante años y que ahora estaban en extremos distintos de una línea que no se podía cruzar otra vez. No he venido a discutir, dijo con voz firme pero baja. Solo quiero hablar. Habla, respondí, sin moverme. He estado en casa de mi prima. No quería hablar con nadie. Mi madre está furiosa, mi hermana no me contesta los mensajes. Supongo que ya sabías que esto iba a pasar. No me alegra, pero tampoco me molesta. Lo que hiciste fue cruel. Lo que hiciste tú fue desleal. Yo sé que lo arruiné todo. No vengo a justificar nada. Pero creo que merezco que me escuches. Llevas una semana mintiendo, Clara. No estás en posición de hablar de lo que mereces. Se quedó en silencio unos segundos. No rompió a llorar.
Me miraba con los ojos firmes, como si hubiera ensayado cada palabra antes de venir. Cuando empezaste a estar más metido en tu trabajo, yo empecé a sentir que todo era automático. Que ya no había espacio para mí. Que ya no me mirabas como antes. Que estabas en la casa, pero no conmigo. Y tú decidiste resolver eso acostándote con otro. No fue así de simple. Entonces explícame cómo fue. Me sentía invisible, Javier. Sentía que ya no importaba. Él fue amable, me escuchó, me hizo sentir otra vez vista. No estoy diciendo que estuvo bien, pero fue real. ¿Y eso qué significa? ¿Qué valía la pena traicionar lo que teníamos? Significa que cometí un error. Un error grave, sí. Pero no lo hice para destruirnos. Lo hice porque no supe manejar lo que sentía. No te creo. ¿Qué parte no crees? No creo que no supieras lo que hacías. Porque reservaste un hotel, lo planeaste, mentiste durante semanas, volviste a casa cada día y me miraste a los ojos como si nada. Eso no es perder el control. Eso es tenerlo muy claro. Guardó silencio. Esta vez sí bajó la mirada. No sé cómo pedir perdón, dijo después de un rato. No puedes. ¿Y qué va a pasar ahora? Ya empecé los trámites para separarnos. En 2 semanas firmaremos. ¿Tan fácil? No es fácil, Clara. Es lo que hay. No quiero seguir compartiendo esta casa con alguien en quien no confío. No me interesa vivir con una persona que cuando se siente no vista prefiere buscar validación en la cama de otro. ¿Y si te digo que quiero intentarlo otra vez? Te diría que es tarde. Muy tarde. ¿No podemos ir a terapia? Tú necesitas terapia. Yo necesito paz. ¿Eso es todo? ¿Después de 10 años? Después de 10 años tú fuiste la que se bajó del barco sin avisar. Volvió a quedarse en silencio. Miró el comedor, la lámpara, las sillas, como si tratara de absorber lo que ya no tendría más. Se levantó despacio, fue a la cocina, abrió el frigorífico y lo cerró sin sacar nada. Luego volvió a sentarse. ¿Puedo quedarme esta noche? No. No tengo a dónde ir. No es mi problema. Javi. Clara, no me obligues a perderte el respeto completamente. Se quedó quieta. Tragó saliva. No discutió más. Se levantó otra vez, esta vez sin detenerse, tomó su mochila y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo y me miró. Yo sí te quise, ¿sabes? Quizás, pero no lo suficiente. Salió. Esta vez no volví a escuchar ese clic de la puerta. Quizás la cerró sin fuerza, quizás dejé de prestar atención. Me quedé en la silla varios minutos más, sin moverme, sin pensar, solo respirando. Ya no había rabia, ni ansiedad, ni siquiera alivio. Solo un vacío enorme, pero limpio. Sabía que con esa conversación todo había terminado. No iba a haber más visitas, ni súplicas, ni cartas. Se había roto algo que no se reparaba. Y por primera vez en mucho tiempo, lo aceptaba. La mañana siguiente me desperté antes del despertador. No era algo que me pasara a menudo, pero esa vez mi cuerpo no necesitó que lo llamaran a levantarse. Me duché, preparé café y me senté en la terraza con la taza entre las manos, mirando al edificio de enfrente sin pensar en nada específico. No había mensajes nuevos, no había correos importantes, solo el silencio de una casa que ya no era compartida. El ambiente se sentía más liviano, no mejor, no más feliz, simplemente más claro. Sabía lo que había pasado, sabía que había decidido hacer, y no tenía ninguna intención de dar marcha atrás. Cuando se cruza cierto punto, ya no se trata de perdonar ni de seguir, se trata de no negarse a uno mismo lo que merece. Y yo merecía estar en paz.
Durante los siguientes días me concentré en mi rutina. Volví al trabajo con normalidad, hablé con los abogados, preparé los papeles necesarios, envié copias de documentos y separé cuentas bancarias. No hubo drama. Clara respondió a todo con formalidad, sin resistencia. Entendía que ya no había negociación. Me escribió un mensaje corto agradeciendo que no la hubiera expuesto públicamente. Le contesté que nunca fue mi intención arruinarle la vida, solo mostrarle las consecuencias de sus actos. No volvimos a hablar más. Vendí el coche que compartíamos y cancelé una suscripción conjunta al gimnasio. Cambié las contraseñas de las cuentas que habíamos abierto juntos. Me quedé con el piso porque estaba a mi nombre, pero decidí que en cuanto firmáramos la separación lo pondría en venta. No quería seguir viviendo allí. Cada rincón tenía algo que me recordaba los últimos meses. No es que el lugar tuviera un peso emocional insoportable, sino que simplemente ya no se sentía como hogar. Era un espacio funcional, pero no mío. Cuando se acercó la fecha de la firma, recibí un par de llamadas de amigos mutuos. Algunos querían entender qué había pasado, otros solo buscaban chisme. No les conté detalles. No porque quisiera protegerla, sino porque no me interesaba convertir mi vida en un relato de bar. Los que valían la pena entendieron el silencio. Los que no, se fueron solos. El día que firmamos, llegamos a la notaría con 5 minutos de diferencia. Clara había cambiado el corte de pelo. Más corto, más recto, sin color. Llevaba ropa sencilla y un bolso nuevo. Me saludó con la cabeza. Yo asentí. No hablamos durante todo el trámite. El notario leyó los puntos, nos pasó los papeles, firmamos. Ella preguntó si podía quedarse con algunos muebles y la vajilla del salón. Le dije que sí, que lo eligiera y me avisara para que yo no estuviera en casa cuando los retirara. Me agradeció, firmó el último papel y salió sin despedirse. Una semana después recibí la notificación oficial. Estábamos legalmente separados. Esa noche no hice nada especial. No salí, no brindé, no me encerré a llorar. Pedí una pizza, vi un documental y me acosté temprano. No sentía que hubiera perdido nada. Tampoco me sentía liberado. Lo que sentía era otra cosa, algo parecido a un reinicio obligatorio. Como cuando un sistema falla y no queda otra que formatearlo todo. Sin garantías, sin copias de seguridad. Pasaron algunos días más y me encontré pensando menos en ella. Empecé a notar cosas que antes me pasaban por alto. La calma de no tener que medir mis palabras. El placer simple de no tener que fingir entusiasmo frente a alguien que ya no me miraba de verdad. Volví a escuchar música que antes evitaba. Volví a leer. Volví a sentir que tenía espacio. Un sábado al mediodía, salí a caminar sin rumbo. Terminé en un parque cerca del centro, me senté en un banco y vi pasar a la gente. Había parejas, familias, niños jugando. No me generaba envidia. Me sentía ajeno a todo eso, pero no en un mal sentido. Por primera vez en mucho tiempo no quería estar en otro lugar. No tenía prisa. No pensaba en lo que me había hecho Clara, ni en Iván, ni en los hoteles, ni en lo que podría haber sido. Solo estaba allí, respirando aire fresco, sin tener que justificarme ante nadie. Cuando se acercó una conocida que no veía desde hace años y me saludó con una sonrisa genuina, supe que algo había cambiado en mí. Ya no me sentía cargado. Ya no arrastraba esa mezcla de decepción y rabia. Solo quedaba la certeza de que había actuado como debía. No perfecto, no ejemplar, pero con claridad. Y eso era suficiente. Esa noche, al volver a casa, abrí una carpeta del ordenador donde había guardado todo lo relacionado con Clara y su infidelidad. Miré los archivos por última vez. Leí los mensajes, escuché un par de audios.
No sentí nada. Eliminé todo. Sin ritual, sin emoción. Solo pulsé eliminar, vacié la papelera y apagué el ordenador. A partir de ese momento, supe que ya no era parte de mi historia. Era solo un capítulo cerrado. Y yo, por fin, podía empezar otra cosa. Sin ella. Sin rencor. Solo con lo que había aprendido, que si alguien te rompe, no está obligado a repararte. Pero tú sí estás obligado a no permitir que vuelva a hacerlo. Y eso es justo lo que hice. Nada más. Nada menos.